6.2 Algol 60. El éxito de Fortran abrió el camino al desarrollo de nuevos lenguajes y, apenas empezada su andadura, los grupos de usuarios de distintas clásicas fabricantes, IBM incluida, instaron a la joven ACM a que promoviera la definición de un lenguaje de alto nivel, independiente de los fabricantes, que permitiera una programación portable entre máquinas. Esta nombró un comité en el que había participación de la industria, IBM, Remington Rand, Weissenburg, de los institutos de investigación, MIT, y de las universidades, cuya primera reunión tuvo lugar en enero de 1958. En paralelo, en Europa ya había comenzado año atrás un movimiento en el mismo sentido, patrocinado por la Asociación Alemana de Matemática Aplicada y Mecánica, GAMM. En 1957, la GAMM se dirigió a la ACM solicitando unir los esfuerzos en beneficio de un solo lenguaje aceptado internacionalmente. Se convocó una primera reunión conjunta en Zúrich en junio de 1958. El Comité Europeo estaba presidido por Fritz L. Bauer y posteriormente se incorporó Peter Nauer. En el norteamericano figuraban el propio J. Backus, IBM, John McCarthy, MIT, que más adelante crearía el lenguaje LISP, y Alan Perlis, por parte de las universidades. Reunidos durante 8 días, alumbraron una propuesta que fue llamada Algol 58, de Algorithmic Language. Esta propuesta tuvo un gran impacto en la comunidad estadounidense, que aceptó como un conjunto de líneas maestras alrededor de las cuales se podían definir distintos lenguajes. Algol 58 dejaba indeterminados los aspectos, tales como la entrada, la salida, más dependientes de máquinas concretas. Algunos de estos lenguajes inspirados en Algol 58 fueron Jovial, System Development Corporation, MAD, Universidad de Michigan y NELIAC, Naval Electronic Laboratories. Tanto en la revista Communication of the ACM como en el Algol Bulletin, creado en Europa, para debatir sobre el lenguaje. Se hicieron numerosas propuestas de mejora a lo largo de 1959. También durante este año, Backus publicó una técnica para describir formalmente la sintaxis de Algol 58. J. Backus, The Syntax of Semantics and Proposed International Algebraic Language of the Zurich ACM GAMM Conference, Proceeding of IFIP Conference. Se decidió tener una segunda reunión en París en junio de 1960. Tras 8 días de nuevas discusiones, se alumbró una propuesta final conocida como el lenguaje Algol 60. Véase un ejemplo de programa en la figura 6.2. Integer procedure, factorial n, value n, integer n, begin integer i, if n igual a 0, then factorial se le asigna 1, else begin i igual a factorial de n menos 1, factorial igual a n por i, end. Figura 6.2, cálculo del factorial de un número en Algol 60. Había muchas contradicciones entre el equipo europeo y el norteamericano. Los primeros ponían el acento en la solidez y claridad del lenguaje, mientras que los segundos lo ponían más en la flexibilidad de las construcciones. Los europeos querían un lenguaje utilizable a corto plazo, mientras que los norteamericanos lo veían más como un estándar a medio plazo que sirviera de referencia, pero que no les impidiese utilizar los lenguajes en cuyo desarrollo estaban involucrados. A pesar de estos problemas, el lenguaje producido reunió de un modo simple y elegante la mayoría de los conocimientos del momento y resultó de gran calidad. Marcó un hito en la historia de los lenguajes y su influencia en los lenguajes posteriores fue muy superior a la de Fortran. Durante una larga época, el término Algolike se empleó para caracterizar la mayor parte de los lenguajes que se diseñaban. Algol 60 se convirtió en el vehículo preferido para la publicación de algoritmos. Gracias, entre otras razones, al apoyo de ACM y de la revista Algol. Sin embargo, no llegó a difundirse en la industria debido a que las compañías fabricantes no pusieron especial empeño en el desarrollo de compiladores. Contemplaban Algol 60 como una notación elegante, pero ineficiente de implementar, y prefirieron ocuparse de sus propios lenguajes. En particular, IBM estaba en esos momentos muy interesada en promocionar Fortran. Son muchas las aportaciones de Algol 60, algunas de las cuales se dan hoy por supuestas en el desarrollo de cualquier lenguaje. Un ejemplo de ello es la notación BNF, Backus and Nauform, desarrollada por dichos autores para expresar su gramática. Esta notación sistemática dio lugar a un renovado interés por los lenguajes formales y a muchas de las técnicas de análisis sintáctico que hoy conocemos. Otras aportaciones no menos relevantes de Algol 60 fueron las siguientes. Primer lenguaje con formato libre. Los caracteres blancos o de fin de línea adicionales al primero que aparece no son significativos y son eliminados en la fase de análisis léxico.
introducción del símbolo punto y coma para expresar la concatenación de instrucciones y de las construcciones para ralentizadas Begin-Ent. Primer lenguaje con estructura de bloques. Introduce las reglas de visibilidad hoy tan habituales. El ámbito de un identificador es el bloque en el que está declarado y en un bloque son visibles los identificadores locales al bloque y de los bloques circundantes que no colisionen con identificadores locales. Los bloques permiten la declaración de variables temporales en medio de un texto ejecutable. En cualquier punto del texto puede iniciarse un nuevo bloque y declarar variables locales al mismo. Primer lenguaje con disciplina de tipos. A diferencia de Fortran, todas las variables han de ser declaradas junto con su tipo antes de ser nombradas. Ejemplos de tipos son real, integer, array, de 10. Cada tipo determina un conjunto de valores y un conjunto de operaciones típicas para ese tipo. El compilador comprueba que cada variable se usa de modo consistente con su tipo. Si una variable es, por ejemplo, de tipo integer, el compilador no permite que se le aplique una operación del tipo array. Primer lenguaje con instrucciones estructuradas de control de flujo. En particular, las instrucciones for, while e if then else son aportaciones del Algo 60. Primer lenguaje en introducir la recursividad. Si bien los autores tuvieron muchas dudas antes de incluirla, debido sobre todo a que no se conocía un modo eficiente de implementarla. Primer lenguaje en introducir los pasos de parámetros a los procedimientos por valor y por nombre. Este último ha sido abandonado en posteriores lenguajes imperativos debido a sus complejos efectos laterales. El paso por valor consiste en evaluar las expresiones incluidas en los parámetros antes de llamar a la función. Por ejemplo, seno de x más y. Primero se calcula x más y el resultado se pasa como parámetro a la función seno. Los límites de los vectores y matrices decididos en tiempo de ejecución. La implementación de esta flexibilidad conlleva la asignación dinámica de memoria al dar comienzo a un bloque y la subsiguiente liberación de la misma al abandonar su ejecución. Las influencias de Algol fueron más allá de su impacto indudable en la definición de lenguajes posteriores. Las universidades europeas que desarrollaron compiladores para Algol hubieron de hacer frente a numerosos problemas nuevos tales como la construcción de analizadores sintácticos, la creación de tablas de símbolos anidadas para procesar la estructura de bloques del lenguaje, la implementación de la recursividad y algunos otros. Ese esfuerzo hizo que en Europa se desarrollaran más intensamente que en Estados Unidos las técnicas de construcción de compiladores. Las sutiles ambigüedades semánticas del lenguaje también estimularon la investigación en métodos formales para describir la semántica de los lenguajes de programación. En capítulos posteriores irán apareciendo algunas de estas influencias. Aunque algo tardíamente, el trabajo de Peter Nau en el diseño del Algo 60 y el impacto que este lenguaje tuvo después fueron reconocidos en 2005 con la concesión aquel del premio Turing. 6.3 COBOL. El lenguaje COBOL, acrónimo de Common Business Oriented Language, se gestionó también a finales de los 50, entre 1951 y 1961. Respondía a la necesidad de contar con un lenguaje adaptado a la programación de gestión, que se alejara de la apariencia algebraica de los lenguajes numéricos y que pusiera el énfasis en los aspectos de descripción de datos y de manipulación de ficheros. Sus principales objetivos eran, por un lado, la independencia de los fabricantes y por otro, la simplicidad. Se pretendía con ello que el conjunto de personas capaces de plantear problemas de gestión a un computador fuera lo más amplio posible. A iniciativa de la empresa estadounidense Burroughs Corporation, tuvo lugar una primera reunión informal de usuarios y de fabricantes en la Universidad de Pensilvania, en abril de 1959. En esta reunión estuvo presente Grace M. Hopper, de Remington Rand y creadora del lenguaje de gestión Flowmatic. Se decidió pedir apoyo al Departamento de Defensa, en adelante DoD, que le concedió costoso como, a la vez, usuario y desarrollador de lenguajes orientados a la gestión. La primera reunión formal tuvo lugar en el Pentágono en mayo de 1959. El comité lo formaban 40 representantes de las principales fabricantes: Sperry Rand, Burroughs, IBM, General Electric, RCA, Honeywell, etc. De los grupos de usuario y del gobierno, la presencia de la universidad con un representante fue meramente testimonial. Allí se decidió la creación de 3 subcomités. Uno, llamado de corto término, que debía estudiar los lenguajes de gestión existentes y producir un informe en septiembre de ese mismo año, señalando las ventajas e inconvenientes de cada construcción analizada. Su misión era producir recomendaciones para un futuro lenguaje común. Los lenguajes a estudiar eran Flowmatic, de Remington Rand, IMACO, del Departamento de Defensa, y COMTRAN, más tarde llamado Commercial Translator, de IBM, que consistía en una manera de especificación no implementada. Otro de medio término, que debía tomar las recomendaciones emanadas del comité anterior y producir una especificación para un lenguaje común.
uno de largo término cuyo marco temporal era de varios años, que debía finalizar con la aprobación de un estándar de lenguaje óptimo para la gestión. Su designación se dejó pendiente, y andando el tiempo nunca llegó a nombrarse. Como veremos a continuación, estas decisiones condicionaron notablemente el desarrollo de COBOL. También de gran impacto posterior fue la decisión de crear un comité ejecutivo que habría de supervisar el trabajo de los otros y, en definitiva, tomar las decisiones. Lo llamaron CODASIL, Comité on Data System Language, y su papel fue determinar en impedir que proliferaran dialectos del lenguaje. Grayson Hooper, Sperry Rand, no estaba en él, pero fue nombrado a consultar a él mismo. El comité de corto término comenzó sus trabajos inmediatamente y mantuvo numerosas reuniones durante los 4 meses asignados, bien porque entendieron mal su tarea, bien porque fue inevitable dada la naturaleza de su trabajo. El caso es que su final consistió en algo más que recomendaciones, contenía una casi completa especificación para un nuevo lenguaje orientado a la gestión, en la que incluían su sintaxis, descripción semántica y conjunto de palabras reservadas. Solicitaban además tiempo para completar su trabajo y permiso para supervisar las primeras implementaciones. Más sorprendente aún es que el comité ejecutivo diera su aprobación. 3 meses más tarde, la especificación se convertía en el lenguaje COBOL. Short Range Committee COBOL, Specification for a Common Business Oriented Language, Technical Reference Manual, Submit to CODASIL, diciembre de 1959. Puede decirse, por tanto, que COBOL nació de un malentendido. El objetivo del comité de corto término pasó de una revisión del estado del arte al diseño de un lenguaje, cuando no había sido comisionado para esa labor, y todo ello con enormes presiones de tiempo. Si hubieran previsto la previvencia futura del lenguaje, seguramente se hubieran tomado más tiempo. El documento oficial fue publicado por el DoD en la primavera de 1960 y, hacia finales de año, ya había dos compañías, RCA y Remington Rand, que disponían de los primeros compiladores. Una primera prueba tuvo lugar en diciembre, en la cual se compiló y ejecutó con éxito un mismo programa COBOL en dos máquinas diferentes. Tan solo hubo que hacer algunos ligeros cambios en la Environment Division del programa. Una característica original de COBOL, sobre la que había unanimidad entre sus diseñadores y que sin embargo no tuvo continuadores, fue el uso de palabras inglesas para construir todas las expresiones e instrucciones del lenguaje, incluidas las operaciones aritméticas que en COBOL reciben los nombres add, subtract, etc., dando a los programadores un aspecto verboso muy peculiar. La razón de esta decisión de diseño fue hacer que los programas comprensibles a programadores y ejecutivos sin una especial formación matemática. Es dudoso que tal objetivo se consiguiera. En cambio, no es dudoso que muchos programadores de COBOL deploraron esta característica y que se desarrollaron preprocesadores para trabajar con una notación más abreviada. Otra deficiencia fue que sus diseñadores no previeron la posibilidad de pasar parámetros a los procedimientos. En ese sentido, COBOL representó un paso atrás con respecto a Fortran. Más influencia posterior tuvo su énfasis en independizar la descripción de los datos de la de los procedimientos y en hacer aquella lo más independiente posible del hardware subyacente. Así, un programa COBOL tiene 4 apartados: la identificación división, que suministra comentarios explicativos acerca del programa y sus autores; la Environment Division, que proporciona información dependiente de la máquina y, en particular, define la correspondencia entre ficheros externos y la descripción interna de los mismos; la Data Division, que describe a nivel lógico la estructura de los ficheros utilizados por el programa; y la Producer Division, que describe los algoritmos. Una misma Data Division puede ser utilizada por algoritmos diferentes. El sublenguaje de descripción de datos puede verse como la semilla cuyo fruto serían los lenguajes posteriores y consulta de bases de datos. La estructura record fue también una aportación de COBOL a la posterioridad. Un record consiste en una secuencia de campos, posiblemente de diferente tipo, a la que se puede acceder mediante un nombre. Por ejemplo, record, nombre igual a string, edad igual a integer, sueldo por mes, integer array 12, ent. COBOL representó muy bien el consenso alcanzado por las empresas de la época para conseguir un lenguaje portable para sus necesidades de programación de gestión. Se difundió rápidamente y fue convertido en estándar ANSI en 1968, 1974 y 1985. El énfasis en la portabilidad hizo que CODASIL se erigiera en vigilante de su evolución para evitar la proliferación de versiones incompatibles. Ello dio una gran estabilidad al lenguaje. Este hecho, junto con el apoyo decidido del DoD, ningún contrato con el mismo era aceptado si la compañía ofertante no disponía de un compilador COBOL
hicieron que, como en el caso de Fortran, su supervivencia fuera más allá de los límites razonables. Todavía en la década de los 80, COBOL seguía siendo un lenguaje de programación más usado. 6.4. LICP. El origen de LICP, Least Processing Language, es muy diferente. En este caso se trata del empeño de una persona, John McCarthy del MIT, en conseguir un lenguaje apto para aplicaciones de inteligencia artificial. Su historia comienza en 1956, año en que tuvo lugar en Dartmouth, Massachusetts, EU, el primer congreso estadounidense sobre inteligencia artificial. Allí, John McCarthy tuvo conocimiento del lenguaje IPL2 de Newell, Shawn y Salmon, mencionado en la sección 5.1, al hablar de las listas. Dicho lenguaje era muy específico de la máquina Joniac de Remington Rand, para la que había sido creado. Aún así demostraba que una generalización de las listas, en la que sus elementos podrían ser bien atómicos, bien otras listas, permitiría representar cualquier estructura de datos. Para no confundirlas con las listas explicadas en la sección 5.1, las llamaremos listas generales. En esa época, McCarthy trabajaba en la Universidad de Dartmouth en proyectos de inteligencia artificial y le pareció que un lenguaje de cómputo simbólico basado en listas generales sería muy apropiado para su investigación. Durante 1957, IBM regaló al MIT un centro de cálculo basado en el computador 704, al que también tenía acceso Dartmouth. Además, McCarthy actuó como consultor de IBM en un proyecto sobre demostración de teoremas geométricos. En el marco del mismo colaboró en el desarrollo del lenguaje FLPL Fortran Least Processing Language para el computador 704. De esa época son tres funciones llamadas char, cdr y cons, que han previvido hasta nuestros días en relación con el manejo de listas. Char, que obtiene el primer elemento de una lista, cdr, que obtiene la lista resto de una lista, es decir, la lista que comienza su segundo elemento, cons, que es la inversa de las otras dos, es decir, construye una lista a partir de un elemento y de una lista. Las signas char y cdr se indican respectivamente contents of address part in register y contents of decrement part in register, y tienen que ver con la forma de representar un nodo de una lista en la palabra de 38 bits de la 704. En 1958, McCarthy obtuvo una plaza en el MIT y comenzó a trabajar con Marvin Minsky, uno de los pioneros de la inteligencia artificial. Ante las deficiencias detectadas en la FLPL, decidió crear un lenguaje nuevo para cálculo simbólico, al que llamó LICP. Las nuevas características que incorpora LICP son las siguientes: definiciones recursivas, expresiones condicionales, posibilidad de pasar funciones como argumentos, posibilidad de crear funciones anónimas, usando para definirlas una notación similar a las de las abstracciones de A-Church, véase la sección 3.4, recolector de basura para reutilizar la memoria de expresiones que ya no eran necesarias para el cómputo. No es lo mismo una expresión condicional que una instrucción condicional al estilo de Fortran, Algol o COBOL. Una expresión devuelve siempre un valor, mientras que una instrucción altera el estado de cómputo, pero no devuelve un valor. Si E sub 1 y E sub 2 son expresiones de tipo T, y E es una expresión booleana, if E, then E sub 1, else E sub 2 es una expresión condicional de tipo T, que se evalúa a E sub 1 en caso de que E se evalúe a cierto y se evalúa a E sub 2 si E se evalúa a falso. Gracias a este nuevo tipo de expresión se puede definir en el ICP cualquier función recursiva. El permitir pasar funciones como argumentos hace el ICP el primer lenguaje de la historia con funciones de orden superior. Ya llamamos funciones de orden superior a las que reciben como parámetros o devuelven como resultado otras funciones. Esta es una característica distintiva del llamado paradigma de programación funcional, del que hablaremos en el capítulo 11. Una de tales funciones es, por ejemplo, la función del ICP llamado maldList, que aplica una función cualquiera recibida como argumento a todos los elementos de una lista. Esta característica y el uso de lambda abstracciones han hecho que el ICP sea considerado el origen de los lenguajes funcionales, cuya semántica se basa, como veremos, en el lambda cálculo de Church. Sin embargo, tan solo un subconjunto del ICP puede considerarse un lenguaje funcional puro, ya que el ICP permite programar con efectos laterales. Cuando se llama una función, se considera que todo efecto no es visible en su resultado y es un efecto lateral. Un ejemplo de tal efecto sería una función que, además de calcular el seno de un valor x, modificará una variable compartida con otras funciones, o una función que, da una lista de un elemento, inserte dicho elemento en la lista en una cierta posición. El efecto lateral consistiría en este caso en destruir la lista original, que dejaría de existir como tal. Otra función de orden superior muy útil es aplicar. Su definición es la siguiente: aplicar fx igual a fx.
En LICP, dicha función se llama eval y McCarthy la suministró con el propósito de tener en LICP el equivalente funcional a lo que sería la máquina de Turing universal. Véase la sección 3.4. Es decir, una función capaz de emular a cualquier otra recibida como parámetro. Sin haberlo pretendido, la función eval, que permitía evaluar cualquier programa f sobre cualesquiera datos x, ambos en el formato apropiado, no era sino un intérprete del lenguaje. Al percatarse de ello, McCarthy decidió representar los programas y los datos de modo uniforme por medio de listas generales y utilizar eval como intérprete. De pasada, se ahorraba construir un compilador que, a la luz de la experiencia de Fortran, parecía una tarea muy laboriosa. El primer sistema LICP estuvo disponible a comienzos de 1960. El lenguaje tuvo tal éxito en la comunidad universitaria que, 2 años más tarde, la mayoría de los computadores científicos disponían de un intérprete de LICP. The Fun Matlist fdx cont nullx nil con f car xs maplist f cdr xs. Figura 6.3, programa LICP que aplica una función f a todos los elementos de una lista de xs. Las aportaciones de LICP son conceptualmente comparables, aunque de distinto signo a las de ALGO 60. La influencia posterior del lenguaje ha sido profunda y el uso de sus dialectos, notoriamente el del lenguaje Scheme, aparecido en 1975, ha pervivido hasta la actualidad, especialmente en el área de la inteligencia artificial. Estas aportaciones pueden resumirse como sigue. Demuestra en la práctica que la recursividad es suficiente para programar cualquier función. Implementa por primera vez la recursión por medio de una pila implícita, que conserva una copia de las variables de la función por cada activación recursiva. Trata las expresiones de datos y de programa de modo uniforme, y proporciona la primera notación de orden superior de la historia de los lenguajes. El ICP es también el primer lenguaje interpretado de la historia. También es pionero en la incorporación de un mecanismo automático de recolección de basura. Utiliza la composición de funciones como mecanismo ordinario para la creación de funciones más complejas. Ello, junto al uso de lambda abstracciones y al orden superior, hace que un subconjunto de LICP, llamado puro LICP, sea un lenguaje funcional. El LICP es una de las semillas, aunque no la única, que tras una larga gestación da lugar a un nuevo paradigma de programación. En la figura 6.3 se muestra un programa en LICP. Las expresiones aritméticas se representan mediante listas generales, utilizando una notación prefija en la que el operador precede a los operandos. Así, la expresión x más 3 por y se representa en LICP mediante la lista plus x times 3y. Es típico del LICP la utilización de numerosos paréntesis, especialmente al final del programa, con el fin de cerrar correctamente todas las listas. Ello ha hecho que los programadores LICP traduzcan cariñosamente sus siglas como lots of idiot and celo paréntesis. Literalmente un montón de necios y estúpidos paréntesis. Se ha especulado mucho sobre la influencia del lambda cálculo en la gestación del LICP. El propio McCarthy reconoce, James McCarthy History of LICP, ACM Sigplan, Conference on the History of Programming Language, junio de 1978, que esa influencia fue pequeña, prácticamente limitada a la sintaxis empleada para las funciones anónimas. La utilización del lambda cálculo como fundamento semántico de los lenguajes funcionales vendría mucho después. Por el diseño del ICP y por otras contribuciones al área de la inteligencia artificial, le fue otorgado a McCarthy el premio Turing en 1971.